Continuamos con la serie La obediencia. Esta es la segunda parte del mensaje que inicié el miércoles pasado, que titulamos Principios básicos para caminar en obediencia. Repito, esta es la segunda parte. Así que en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Deje su Biblia ahí y vamos a hacer una breve oración. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias porque tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eres incomparable, Señor. Y gracias porque tú habitas en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor. En esta noche, Señor, queremos continuar aprendiendo de tu palabra. Pedimos que nos hables al corazón, Señor, pues nuestro corazón está dispuesto ya como aquella tierra que ha sido preparada, Señor, para que tú deposites en nuestro corazón la preciosa semilla de tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, que será sembrada en nuestro corazón, produzca fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos dicho que la obediencia, según el diccionario secular, es el acto de obedecer órdenes, preceptos o instrucciones de un superior. Y obediencia, según la traducción del hebreo y del griego, se traduce oír inteligentemente, escuchar con atención, con el propósito de obedecer. Y ya hemos estado aprendiendo que la obediencia es una virtud con la que no nacemos. Es una virtud que necesitamos desarrollarla. La obediencia a Dios y a su palabra en cualquier situación o circunstancia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y es una clara evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Si alguien no obedece al Señor, si alguien no obedece su palabra, probablemente no ha nacido de nuevo o posiblemente no ama al Señor. En la obediencia, mejor dicho, está el secreto para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí está el secreto. Si tú todavía no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pues ve a la Biblia, escudriñala, pregúntale a Dios, obedece lo que dice su palabra y tú descubrirás cuál es la verdadera voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios era llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, una tierra donde no le faltaría nada al pueblo de Israel. Sin embargo, por su rebelión, toda esa generación que salió con Moisés quedaron postrados en el desierto. Pero escuchen, esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, insisto, era que ellos permanecieran un tiempo en el desierto para probar su corazón, para saber qué era lo que había en su corazón. Pero el destino final que Dios tenía previamente diseñado para el pueblo de Israel era la tierra de Canaán. Sin embargo, por su rebelión, toda esa generación quedó postrada en el desierto. No vieron la tierra prometida. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 15, por favor. Hebreos capítulo 3,
versículo 15. ¿Ya lo tiene? Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Déjeme decirle que un corazón endurecido produce provocación a Dios. Provocan a Dios diciéndole, Señor, tú dices en tu palabra que debes de cumplir esto y esto y esto. Tranquilos, no hay que provocar a Dios. Dios es soberano. Pero un corazón endurecido, como el corazón endurecido que tenía el pueblo de Israel, produjo dentro de ellos provocación a Dios. Número 2, un corazón endurecido provoca pecado también. Provoca desobediencia e incredulidad. Versículo 16, Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Qué hicieron? Le provocaron, diciéndole, Señor, ¿para esto nos sacaste de la esclavitud de Egipto? Como muchos cristianos el día de hoy le dicen al Señor, Señor, ¿para esto me trajiste a la iglesia, a formar parte de la familia de Dios? ¿Para eso me trajiste? ¿Qué no estaba mejor allá en el mundo? Yo no sé si usted ha escuchado personas así, yo los he escuchado, que dicen, a mí me mejor en el mundo. Wow, a mí no. ¿Que no fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Los que pecaron, como muchos pecamos el día de hoy. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Ya te has dado cuenta por qué hay ocasiones en que no hay reposo y paz y tranquilidad en nuestra alma? Probablemente puede ser resultado de nuestra desobediencia a su palabra. Por eso es que a veces no tenemos paz en nuestro corazón. Y lo contrario a la paz es la turbación. ¿Sí? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Sabes que en muchas ocasiones Dios está a punto de cumplir un milagro en nuestra propia vida o cumplir una promesa que Él tiene establecida en su palabra, cumplirla en nuestra propia vida, pero a veces le decimos, ¿a poco de veras, Señor, tú me harás el milagro? A veces somos tan incrédulos y por causa de nuestra incredulidad, Dios se detiene y para de bendecir nuestra vida. La vida cristiana, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es como una carrera donde los creyentes debemos esforzarnos, debemos disciplinarnos espiritualmente para correr la carrera de la vida cristiana de una forma legítima, de una forma verdadera, sin dar lugar a un cristianismo artificial. El día de hoy hay mucho cristianismo artificial. Mucho cristianismo artificial. Pero sabe, también el día de hoy es el tiempo en el que nos estamos dando cuenta quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los artificiales. Ya están surgiendo los de a de veras, pero también están surgiendo los artificiales. Por lo tanto, necesitamos en nuestra vida cristiana correrla de manera legítima, de manera verdadera, pero necesitamos disciplinarnos. Abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2. Escuchemos el consejo de Pablo a Timoteo.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice, y también el que lucha, y aquí la palabra lucha se traduce el que compite, porque Pablo está haciendo una analogía acerca de la vida cristiana como una carrera. Entonces dice, y también el que lucha o compite como atleta no es coronado, es decir, aquí la palabra coronado significa no es adornado con la corona de la honra o de la victoria. Entonces, el que lucha, el que compite como atleta, no es coronado, no es adornado con la corona de honor, sino lucha legítimamente. ¿Saben lo que significa luchar, competir la vida cristiana de manera legítima? Es de acuerdo a las reglas. ¿Y sabe dónde están las reglas para luchar la vida cristiana? Ahí en ese libro que tiene usted en su mano, en la Biblia. Y si usted y yo no estamos corriendo, caminando la vida cristiana de acuerdo a las reglas, sino de acuerdo a mis propias reglas, vamos a tener problemas. Por eso el día de hoy tenemos muchos problemas, porque no estamos corriendo la vida cristiana en base a las reglas. Suponemos o pensamos que nuestras reglas son mejores que las reglas de Dios. No es posible. No es posible. La semana pasada iniciamos aprendiendo algunos principios básicos. Acuérdese que los principios no cambian, los métodos sí. Por lo tanto, estamos aprendiendo principios, no métodos. Esos permanecen. Principios básicos que nos ayudarán a caminar en obediencia a Dios y a su palabra. Ya lo hemos comentado también en otras ocasiones. Yo no tengo duda que el día de hoy uno de los principales problemas de muchos cristianos no es dinero. Uno de los principales problemas de muchos cristianos el día de hoy tiene que ver con obediencia. Porque cuando obedecemos las reglas del juego, no tenemos problema. Le estamos dando herramientas a Dios para bendecirnos. Le estamos dando herramientas a Dios para cuidar y salvaguardar nuestra vida cristiana. Pero cuando luchamos y caminamos o corremos la vida cristiana de acuerdo a nuestras propias reglas, vamos a tener problemas. Entonces, el problema de muchos cristianos no es dinero. El problema de muchos cristianos es un problema de obediencia a la palabra. El problema de muchos jóvenes no es tampoco papá o mamá no me comprende. El problema de muchos jóvenes el día de hoy es un asunto de obediencia también. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Nomás uno. Es que papá y mamá no me comprenden, son muy anticuados. Es que ellos ya vivieron su vida. No. Es un asunto de obediencia nada más. ¿Sí? Pregunta: ¿por qué es tan importante para nosotros obedecer a Dios y a su palabra? Ya lo dijimos la semana pasada y ahí establecimos el primer principio. Número 1 es porque Él lo ordena. Porque Él manda que se le obedezca, simple y sencillamente porque Él es soberano. Diga conmigo, Él es soberano. Y como Él es soberano y Él establece las reglas del juego, sus mandamientos, sus preceptos, sus instrucciones, usted y yo no tenemos por qué cuestionarlas. Usted y yo tenemos solamente que obedecerlas. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, yo no veo en la Biblia, en el capítulo 6 de Génesis, yo no veo que Noé empezó a cuestionar a Dios. Dice la Biblia que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La pregunta es si cuando Dios te pide algo, o cuando Dios te da una instrucción, lo empiezas a cuestionar. No, Dios es soberano. Y hay que obedecer a Dios y a su palabra simple y sencillamente porque Él lo manda, porque son sus instrucciones. Y sus instrucciones son mucho mejor que cualquier cosa que yo esté pensando o suponiendo hacer.
Es mucho mejor. La Biblia habla en Lucas capítulo 5, versículo 4. Si lo busca rápidamente ahí en su Biblia, si no se lo voy a narrar aquí rápidamente. Estaba Jesús, se acercó a Pedro y le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Usted conoce ahí la historia. Estoy en Lucas 5, 4. Le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo creo que Pedro, cuando escuchó la instrucción, el mandamiento de Jesús, la orden de Jesús, él pensó que esa orden no tenía absolutamente ningún sentido. Probablemente Pedro volteó a ver a Jesús sorprendido, extrañado, y dentro de su corazón probablemente se preguntó: ¿cuál es la orden que me estás dando, Jesús? ¿Cómo es que me estás pidiendo bogar mar adentro, echar las redes? Como que no tiene sentido la instrucción que me estás dando. En el versículo 5, Pedro le responde de acuerdo a lo que él estaba pensando y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Como si Jesús no supiera que toda la noche habían estado trabajando. Y nada hemos pescado. ¿Se fija el pensamiento del ser humano? A veces nosotros le decimos: Señor, ¿cómo me pides eso? Y le preguntamos y cuestionamos a Dios, o cuestionamos lo que dice su palabra, como Pedro: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero escuche, qué interesante que Pedro no se quedó ahí. Él dijo: mas en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. Y más adelante, usted conoce la historia, surgió el milagro que en la Biblia se conoce como la pesca milagrosa. Pero este pasaje lo vamos a ver más adelante. Entonces, número 1, hay que obedecer a Dios y a su palabra simplemente porque Él lo manda. Ese es el principio número 1 que vimos la semana pasada. Número 2, la obediencia es una muestra clara de nuestra fe. Estoy solamente rápido así, haciendo un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Como creyentes debemos demostrar nuestra fe por causa de la obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios. Dice la Biblia, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la desobediencia de Saúl mostró su falta de fe y perdió el reino. La obediencia de Noé, por el contrario, le produjo la salvación para él y para toda la familia. Nuestra obediencia es una muestra clara de nuestra fe. ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién estás creyendo? ¿O en quién estás confiando? ¿En los gobiernos de este mundo? Los gobiernos de este mundo se están haciendo pedazos. Los políticos del mundo entero se están haciendo pedazos. La economía de este mundo se está derribando cada vez más. Yo no puedo entender cómo las personas ponen su confianza en las cosas de este mundo, cuando las cosas de este mundo se están derrumbando. Mas la palabra de Dios, esa permanece para siempre. Número 3, principio número 3, la obediencia debe de glorificar a Dios y nunca al hombre. Y ya dijimos que la palabra glorificar significa que tanto nuestra vida como nuestro testimonio y nuestro servicio a Dios le deben dar honra a Él, exaltación a Él. Es decir, Dios debe de ser levantado en nuestra propia vida antes que el hombre. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El día de hoy se invierten los papeles. Crecen los grandes siervos de Dios y Jesús está por acá, bien chiquito. Le están dando más exaltación a las criaturas que al Creador. Número 4. Continuamos entonces. Esos fueron los 3 primeros que vimos. Número 4. Siga anotando ahí si usted está anotando. La obediencia, el principio número 4 es, la obediencia produce victoria. Victoria en tu vida. Puede producir victoria en tus finanzas.
puede producir la victoria de manera espiritual. La obediencia produce victoria. La estrategia del enemigo es influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Este fue el propósito en el huerto del Edén cuando la serpiente tentó a Eva, y ese ha seguido siendo el mismo objetivo el día de hoy. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, usted conoce la historia. Pero la serpiente, 3:1 de Génesis, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dicen los que conocen en la historia que estos reptiles eran en el principio superiores en hermosura y en sagacidad de lo que son el día de hoy. El día de hoy están horripilantes, causan repugnancia, pero no eran así. Y esta serpiente, que era más astuta, le dijo a la mujer, escuche lo que le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Déjeme decirle que esa misma pregunta es la misma pregunta que ha sido tan sugestiva y tan seductiva, que ha llevado a muchos cristianos a la derrota espiritual. Ha llevado a muchos pastores a la derrota espiritual. Ha llevado a muchos cantantes, músicos y servidores de la obra a la derrota espiritual, por causa de atender a la voz de la serpiente astuta que dice: con que Dios te ha dicho. ¿A poco Dios te ha dicho que no veas pornografía? No, mira, deleita tu pupila. Y al rato no pueden salir de esa adicción. Con que Dios te ha dicho, no te unas en yugo desigual. Bueno, ¿que no es tu príncipe azul? Tienes derecho a ser feliz. ¿A poco Dios te ha dicho que no te unas en yugo desigual? ¿Dios lo ha dicho, sí o no? ¿Qué ha dicho Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿sabe qué decimos nosotros? Ay, es que es tan hermoso, está tan guapo, es que en la iglesia no hay. Así dicen muchos jóvenes y señoritas. Es que dentro de la iglesia no hay. Y ahí andan buscando afuera lo que no encuentran dentro. Cuando la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, ¿a poco Dios te ha dicho? Son las mismas preguntas o las mismas palabras seductoras, las mismas palabras que le dijo a Eva en aquellos años también. Déjeme decirle que hay un dicho que ha corrido por todas partes y es muy cierto, lamentablemente. Dice, la lana, la dama y la fama ha llevado a la derrota espiritual y ministerial a mucha gente. ¿Qué? La lana, la dama y la fama, por atender y escuchar justamente a la voz seductiva y sugestiva de la serpiente astuta. Pero déjeme decirle que el día de hoy, pleno siglo XXI, ya no solamente es la lana, la dama y la fama. El día de hoy también es la amargura, es el homosexualismo y es el lesbianismo. Lo que ha llevado a la derrota espiritual a mucha gente dentro de las iglesias. Yo ya le he platicado testimonios de estos. El cuarto principio, entonces, la obediencia produce victoria. Pero déjeme decirle que el día de hoy hay ministros que están enseñando que para obtener la victoria tenemos que hacer una guerra espiritual impresionante, y una guerra espiritual que tiene que ver con atar al diablo y gritarle. Y se la pasan gritándole al diablo y se la pasan atando al diablo, cuando la única referencia en el Nuevo Testamento que encontramos acerca de atar al diablo, al dragón o la serpiente antigua, y que será lanzado al abismo, un lugar donde quedará encarcelado mientras le llega su sentencia final, es en Apocalipsis capítulo 20. Es la única referencia donde podemos encontrar que se ata al diablo. Sin embargo, el día de hoy
Vamos a atar al diablo. Y bueno, ya hay una nueva modalidad. Ahora ya no atan al diablo, ahora atan la bendición también. Y dicen que están haciendo guerra espiritual para obtener la victoria. O algunos otros se ponen a querer atar al hombre fuerte de la ciudad. Vamos a atar al hombre fuerte de la ciudad de Fontana para que venga un avivamiento a esta ciudad. ¿Atar al hombre fuerte? O algunos otros dicen que para hacer guerra espiritual necesitan subir al monte Everest, enterrar ahí una estaca, pues ellos suponen que ahí está el vientre de Satanás. Por lo tanto hay que enterrarle una estaca ahí subir a la punta del monte Everest. Porque ellos suponen que eso es la verdadera guerra espiritual. Sin embargo, en Santiago encontramos 4 claves acerca de cómo usted y yo podemos hacer la mejor y más efectiva guerra espiritual sin gritar y atar al diablo. Vaya conmigo ahí a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. El cuarto principio entonces, obediencia produce victoria. ¿Sí? No necesitas gritarle y atar al diablo para obtener la victoria. Esta es la mejor guerra espiritual y la más efectiva. Santiago 4:7. Número 1 dice, someteos pues a Dios. ¿Y sabe que someterse, la traducción de la palabra someterse es también obediencia? ¿Sabía usted eso? Someterse es ponerse bajo autoridad, estar subordinado y estar en obediencia. ¿A quién? A Dios y a su palabra. Esa es la mejor guerra espiritual que los creyentes podemos hacer el día de hoy, pleno siglo XXI. Entonces, número 1, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y aquí la traducción para resistir se define como párate firme en contra de sus artimañas, oponte a sus insinuaciones, y tú vas a resistir al diablo, te vas a oponer a sus artimañas. ¿Sabes cómo? Obedeciendo a Dios y a su palabra. De esa manera te resistes. De esa manera resistes al diablo, de esa manera te opones al enemigo. No diciendo, pues es que, ¿por qué caíste en adulterio? Pues es que las cosas se dieron. ¿Por qué cometiste ese pecado? Pues es que se me presentó la oportunidad. Entonces porque se nos van a presentar un montón de oportunidades, vamos a tener que correr bajo esas falsas oportunidades que el enemigo está ofreciéndonos ahí. Entonces, la mejor y más efectiva guerra espiritual es esta. Cuando tú te sometes a Dios, estás bajo su autoridad, resistes al diablo, obedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo sus mandamientos, y escucha cuál será el resultado: y huirá de vosotros. Y aquí la palabra huirá significa te va a esquivar, te va a evitar, porque va a decir, con este no puedo. Este es de los de a de veras. Mejor me voy con un cristiano de esos artificiales. Ese sí lo voy a hacer caer. Ese sí no me va a resistir. Mejor me voy con los artificiales. Pero cuando tú te sometes a Dios, a su palabra, resistes al diablo en obediencia a su palabra, Él te va a esquivar. Él te va a evitar. ¿Estamos de acuerdo? Número 3. Clave número 3. Dice versículo 8, acercaos a Dios. El acercamiento a Dios viene solo a través de la oración, viene a través de la adoración, viene a través de la meditación de la palabra de Dios, no viene por otros medios. Tú no te puedes acercar a Dios por otros medios. Para acercarnos a Dios necesitamos estar ahí en su presencia y diciéndole, Señor, en esta mañana necesito más de ti. Y ahí estás platicando con Él.
Y ahí estás en un diálogo con Él. Y luego humillas tu corazón y empiezas a adorarlo. Y luego vas a la palabra y estás escudriñando su palabra y meditando en ella, de tal forma que hay un acercamiento a Dios que te produce paz y seguridad en medio de las tormentas que llevas alrededor. Esa es la mejor y más efectiva guerra espiritual antes que andar pisoteando al diablo o atando al diablo o reprendiendo al diablo. Número 4. Entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Déjeme decirle que Dios no se acercará a alguien que está sucio de manos y de corazón. David dijo en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y él mismo da la respuesta ahí en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. 4 claves que tú puedes poner en práctica para hacer la mejor y más efectiva guerra espiritual y obtener la victoria en tu propia vida. ¿De acuerdo? Los creyentes entonces debemos someternos a Dios, resistir al diablo obedeciendo a Dios en todas las cosas para tener una victoria personal, y el diablo te esquivará, el diablo te evitará. Algunos pretenden hacer guerra espiritual, pero no dejan de ser adúlteros. No dejan de pegarle a la esposa. Pero están haciendo guerra espiritual y le gritan al diablo. Y atan al diablo con 3 nudos, o con 4 nudos, o con nudo ciego, o con nudo marinero. Pero no dejan de ser adúlteros, no dejan de golpear a la esposa, no solamente de manera literal, sino con palabras. Pero hacen una efectiva, según ellos, guerra espiritual. Qué equivocados están. Proverbios 16:32 en este mismo punto dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es mejor. El que se enseñorea de su espíritu, el que se gobierna, habla de dominio propio. Este mismo versículo, Proverbios 16:32 en la Nueva Versión Internacional dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y el día de hoy se hacen llamados y vamos a conquistar toda la ciudad de Fontana para Cristo. Bueno, algunos dijeron, vamos a hacer guerra espiritual para ganar todo el Inland Empire para Cristo. Están gritándole al diablo, pero no están sometidos a Dios. Qué tristeza, qué pérdida de tiempo. Principio número 5. La obediencia es muestra del verdadero amor a Dios. Repito esto, la obediencia es muestra del verdadero amor a Dios. Amor y obediencia son 2 elementos inseparables, es decir, están totalmente ligados el uno al otro, no se pueden separar, están ligados. Amor y obediencia. Cuando el amor a Dios es sincero y está en el corazón, se demuestra por la obediencia. ¿Se entendió? Cuando el amor a Dios es sincero y está dentro de tu corazón, lo vas a demostrar ¿cómo? Obedeciendo a Dios. Nadie puede obedecer a quien no ama. Los jóvenes no pueden decir, amo a mi papá, y desobedecerlo. Bueno, se me hace que el día de hoy les está lloviendo a los jóvenes. Bueno, ya era tiempo, ¿no? Entonces, los jóvenes no pueden decir, te quiero mucho, papi, y llegar a las 2 o 3 de la mañana cuando no te dieron permiso. Y andar donde solamente tú sabes que andas. Y tener los amigos que solamente tú sabes que tienes, o amigas. Pero lo quieres mucho y lo amas mucho a papá y a mamá, pero no le obedeces. Juan capítulo 14. Vamos a confirmar esto. Juan capítulo 14. Dele vuelta ya a su Biblia, Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Lo tiene?
El que tiene oídos para oír, oiga. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cada quien decide. Juan capítulo 14, versículo 21. Palabras de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y aquí la palabra del griego es tereo, para el que guarda, para la palabra guardar, que se traduce cumplir el mandato. Es decir, el que tiene mis mandamientos y cumple, y los cumple, es decir, cumple ese mandamiento, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios. Algunos no la levantan. Está bien, qué bueno que son sinceros. Otra pregunta, ¿cuánto amas a Dios? Es diferente. ¿Cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Mucho. ¿Qué es mucho? Ya lo hemos dicho, ¿se acuerda? ¿Cuánto amas a Dios? Amas a Dios en la medida que le obedeces, que guardas, tereo, que cumple sus mandatos. En esa medida amamos a Dios. Porque tú puedes decir, yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Y levantan la mano hasta los dos, las dos manos. ¿Cuánto amas a Dios? En la medida que obedeces sus mandamientos. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, el traidor. Este era otro Judas. Le dijo Judas, no el traidor, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esta es la misma palabra, tereo. El que me ama, cumple mi mandato. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te das cuenta por qué a veces andas afligido en tu alma? Probablemente él ha quitado de ti su presencia. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, es decir, no cumple mis mandatos. Y las palabras que habéis oído, o la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuántos aman a Dios? Obediencia se demuestra, o tu amor, mejor dicho, se demuestra por cuánto le obedeces a Él. Déjeme leerle estos mismos versículos en la versión del lenguaje sencillo. Está mucho más claro, por si alguno no lo entendió. 14:21, lenguaje sencillo. El que me obedece, dice Jesús, y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. ¿Se fija cómo vuelve a surgir el de verdad y el artificial? El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. El que me ama así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. 22. Entonces el otro Judas, no Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen, pero yo solo les he dicho lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. ¿Lo entendió? ¿Está claro? Entonces, amor es una palabra que requiere acción. Amor es una palabra que requiere acción, pero es una acción que necesita verse. Es una acción que es el resultado de obediencia y deseos de agradar a Dios. Entonces podemos darnos cuenta cuánto una persona ama a Dios. Nos damos cuenta. No necesitamos ser ni profetas, no necesitamos ni tener un discernimiento espiritual impresionante. Nos damos cuenta perfectamente cuando una persona ama a Dios. Hay quienes aman más a la esposa que a Dios. Hay quienes aman más el carro que a Dios. Hay quienes aman más su trabajo que a Dios. Hay quienes aman más otras cosas que a Dios.
Y se ve, eso se ve inmediatamente. ¿Sí? Quien dice amar a Dios pero no le obedece, en verdad no le ama. Nomás lo dice. Sí, te amo, Señor. Nada más, mi dinero es mi dinero. Ahí no te metas, Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amar a Dios significa obediencia total. Diga conmigo, obediencia total. Espero que este no sea un mensaje más, Obediencia, amar a Dios es obediencia total. Porque la obediencia a medias, ¿sabe qué es? Desobediencia. Te obedezco, pero nada más lo que me conviene, Señor. Obediencia a medias es desobediencia total. Señor, es que en aquel tiempo, dijo Jesús, ustedes me dirán, Señor, ¿qué acaso no hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios y profetizamos en tu nombre? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque me obedecieron solamente a la mitad. Su corazón estaba lejos de mí. Entonces, la obediencia a medias realmente es desobediencia. Principio número 6. La obediencia permite que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. La obediencia permite que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos capacita. El Espíritu Santo es quien nos llena de su poder cada día que estamos en su presencia. El Espíritu Santo es el que nos da su gracia, su favor, para ser testigos eficaces del Señor Jesús, pero requiere obediencia. Una ocasión, una persona me dijo, hermano, yo le voy a pagar la cuota que cobran para que usted vaya a uno de esos retiros, de esos encuentros que andan por ahí anunciando. Yo se lo pago para que realmente reciba el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Le dije, mira, ahórrate tu dinero. No necesito ir a un encuentro para llenarme de la presencia de Dios. Cada día que voy a la presencia de Dios, en oración, en adoración y escudriñando la palabra, cada día soy lleno de su Espíritu Santo. No necesito ir a un encuentro. Pero el día de hoy le dicen a la gente, tienes que venir al preencuentro. Y luego van al preencuentro y luego los mandan llamar al encuentro y luego al postencuentro. Y los traen de encuentro y encuentro. Y lo que pasa es que la gente no se encuentra, se pierden en tanto rollo y en tantas mentiras del hombre. El Espíritu Santo es el que nos capacita y nos llena cada día cuando estamos ahí en su presencia. Pero la obediencia permite que su Espíritu Santo descienda en nosotros, su llenura. Cuando Jesús apareció a los discípulos, su última instrucción o su último mandato fue el siguiente, Lucas 24:49. Abra su Biblia ahí. Una de sus últimas instrucciones de Jesús, después de haber resucitado a sus discípulos, fue la siguiente, Lucas 24:49. ¿Lo tiene? Palabras de Jesús, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, y esta es la instrucción, pero quedaos vosotros, ¿en dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pregunta, ¿cree usted que los discípulos hubieran sido investidos del poder de lo alto estando en Judea, en Samaria o en cualquier otro lugar, menos donde Jesús les mandó que estuvieran? Yo creo que no. Jesús les dijo, ahí en Jerusalén necesitan esperarse, y una vez que sean investidos de poder de lo alto, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quédense ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Escúcheme esto. Hay ocasiones en que el Señor nos quiere llenar con su Espíritu Santo,
nos quiere dar de su presencia y nos llama a estar en un lugar específico. Ahí en su presencia, ahí en tu lugar secreto. Te manda o nos manda Dios a tener intimidad con Él. O nos manda Dios a un lugar donde nos quiere hablar. Pero nosotros andamos de aquí para allá. Andamos de un lado a otro haciendo las cosas urgentes, pero no las cosas importantes, que es estar en la presencia de Dios, donde Dios nos quiere ministrar. ¿Dónde debían estar los discípulos para ser investidos del poder del Espíritu Santo? Dice ahí en la ciudad de Jerusalén. Vaya a Hechos capítulo 2 y vamos a ver qué sucedió ahí. Hechos capítulo 2. Vamos a ver si obedecieron los discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. ¿Dónde estaban? Fíjese bien, moraban entonces, ¿en dónde? En Jerusalén, judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Yo creo que si estos se hubieran movido, si no hubieran obedecido al mandato del Señor, quién sabe si hubieran sido llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos obedecer al Señor. Cuando te diga, quédate ahí, ahí quédate. Cuando el Señor te diga, no tomes esa decisión, no la tomes. Cuando el Señor te diga, marcha adelante, marcha adelante. Cuando el Señor te diga, no lo hagas, no lo hagas. Es mejor obedecerle a través de la guía de su Espíritu Santo. Lucas capítulo 9. Vamos a ver si se cumplió la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, a ver si les dio el poder. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Poder. Les dio poder y autoridad. Aquí son dos palabras diferentes. La palabra poder se traduce del griego un poder milagroso sobrenatural. Poder milagroso sobrenatural, es decir, milagros que no pueden ser producidos por medios naturales. Dios les dio ese poder para obrar, para llevar algo a cabo. Era su poder en acción a través de los discípulos. Déjeme decirle que para hacer la obra del ministerio necesitamos del poder de Dios, no necesitamos de nuestras propias estrategias o de nuestros argumentos, necesitamos del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos, y ahí la palabra poder, la palabra del griego es dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita, para que entonces podamos ser una dinamita en medio del reino de las tinieblas. Pero es un poder milagroso, sobrenatural, delegado sobre nuestras vidas. Dice, habiendo reunido a sus discípulos, les dio, ¿quién les dio? Jesús, les dio ese poder y les dio autoridad. La palabra autoridad significa que Él estaba dando el permiso, les estaba otorgando el derecho y la libertad de poner en acción su poder. Les estaba permitiendo a ellos, les estaba dando la autoridad, les estaba otorgando el permiso para poder poner ellos en acción el poder que habían recibido, el poder de su Espíritu Santo para obrar milagros. Dice ahí, entonces les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Recibieron ese poder y esa autoridad que Jesús les delegó, que Jesús delegó sobre ellos? La respuesta es sí. Sí lo recibieron. En Hechos 5:12, vaya ahí rápidamente. Termino con esta escritura. Hechos 5:12.
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Señales y prodigios en el pueblo. Aquí la palabra señales significa una seña, una señal, una marca, y se usa de milagros y maravillas como señales o manifestaciones de la autoridad divina. Cuando tú veas ahí señales, era la manifestación de la autoridad de Dios en los mismos discípulos, la manifestación de Dios. Y prodigio se refiere a algo extraño, algo sobrenatural, que hace que el espectador se maraville. Pero escuche esto, las señales y prodigios provienen de la autoridad divina, que para algunos pueden parecer extrañas, pero son sobrenaturales porque provienen de Él. Y estas señales y prodigios producen paz, producen seguridad, producen sanidad y producen liberación. Pero escuche, muchas de las aparentes señales y prodigios que hoy se están viendo son muy extrañas. Pueden parecer sobrenaturales, pero no provienen de la autoridad de Dios, sino de la autoridad del maligno. Muchos pueden hacer milagros, pero eso no significa necesariamente que vengan de parte de Dios. Sí. Señales y prodigios sucediendo en el pueblo, versículo 12, y estaban todos unánimes. Fíjese cómo esas señales y prodigios, aquí cuando dice estaban todos unánimes, significa que todos estaban de común acuerdo. O sea, no había cosas raras. Una ocasión yo estaba en una reunión de pastores y de pronto surgió una profeta por ahí que se movía impresionantemente, así movía su cara y empezaba a profetizar. Era tan extraña, pero esa manifestación aparente del Espíritu Santo no producía paz en el corazón de los que estábamos ahí. Decían, qué extraña manera de profetizar de esta mujer. Pero eso no necesariamente significa que esas palabras proféticas que esta mujer estaba dando provenían de Dios, de la autoridad de Dios. Después por ahí salió que era una falsa profeta, como luego surgen por ahí. Estaban todos unánimes, dice ahí la Biblia en el versículo 12, de común acuerdo, estaban en unidad en el pórtico de Salomón. ¿Sí? Estos son algunos otros principios que usted y yo podemos aplicar en nuestra propia vida para caminar en obediencia. Entonces, número 1, debemos obedecer a Dios y a su palabra porque Él lo manda, Él es soberano. Número 2, el segundo principio es porque es una muestra clara de nuestra fe. Número 3, debemos obedecer a Dios y a su palabra porque nuestra vida, nuestro testimonio debe de glorificar a Dios y no al hombre. Debemos obedecer a Dios y a su palabra porque esto produce victoria en nuestra propia vida. Debemos obedecer a Dios y a su palabra porque es una muestra de nuestro amor a Dios. Y debemos obedecer a Dios y a su palabra porque esto permite que el poder del Espíritu Santo actúe en nuestra propia vida. La semana que entra continuamos con otras dos que tengo todavía por ahí. ¿De acuerdo?